La primera tentativa de hacer de Caracas una ciudad moderna la hizo el general Antonio Guzmán Blanco, quien fue 3 veces presidente de Venezuela en la segunda mitad del siglo XIX. Caracas había sido una pequeña ciudad colonial, porque Venezuela había sido una provincia pobre del Imperio Español, en la cual no hubo grandes edificios. Si uno lee las descripciones de la Caracas de fines del siglo XVIII, de fines de la era colonial, hecha por visitantes extranjeros o por gentes que pasaron por aquí y describieron el aspecto, encuentra que la impresión de ellos es que era una ciudad muy modesta, con un aspecto provinciano, donde no había ningún edificio digno de mención. El edificio más importante estaba representado por la catedral, y la catedral era una iglesia modesta, una iglesia de pueblo, que no estaba hecha de materiales nobles, que estaba hecha de mampostería, de albañilería simple, sin ningún alarde arquitectónico, sin piedra, sin mármol, y que no podía compararse ni remotamente ni lejanamente con las maravillosas iglesias y catedrales que se habían hecho en México, en el Perú, en el Ecuador. Y fuera de la catedral no había ningún otro edificio notable. Había el Palacio Arzobispal, que era una casa grande, que todavía está a la vista, una casa de 2 plantas, sin ningún alarde de palacio. Había, fuera de eso, una especie de edificio, cárcel pública, donde finalmente se reunió a veces el ayuntamiento, que es lo que llamamos la Casa Amarilla. Y todo eso estaba en torno de una plaza, que era la Plaza Mayor. Eso que hoy llamamos la Plaza Bolívar. La Plaza Mayor, más que una plaza, era el mercado de la ciudad. Estaba lleno de puestos de ventas, de tiendas, de tenduchos, de fritangas, y así estuvo hasta 1870 y tantos. De modo que era una ciudad pequeña, hermosa, equilibrada, bien proporcionada, donde prácticamente no existía ningún edificio que tuviera, quitando el Palacio Arzobispal y muy poco más, edificios que tuvieran 2 plantas. La inmensa mayoría eran casas de una planta, de techo de teja, de construcción de mampostería, a lo largo de calles estrechas, empedradas, una pequeña ciudad, que al final del periodo colonial era una ciudad escasamente de 50.000 habitantes, 40 y tantos mil habitantes. En esa ciudad ocurre la independencia. Cuando ocurre la independencia ocurren 2 cosas concomitantes que tienen mucha importancia. Una es el terremoto de 1812, que destruyó lo poco que había en aquella pequeña ciudad. La torre de la catedral, por ejemplo, se rompe y la tercera parte, un tercio de ella se derrumba, que no se reconstruyó después nunca más. Los pocos edificios de algún valer sufrieron daños inmensos, se destruyeron muchos templos, de modo que eso fue una destrucción ruinosa, que en lugar de significar progreso, significó un inmenso retroceso. Y encima de eso vino la guerra de independencia, que fue una guerra muy larga, muy empobrecedora, muy costosa, muy ruinosa. De modo que toda posibilidad de progreso urbanístico para Caracas desapareció. Hay un dato que es muy curioso. Las ruinas se conservaron en Caracas prácticamente iguales después de 1812, hasta 50 años más tarde. Hay dibujos, por ejemplo, de la iglesia de las Mercedes, hechos ya en la segunda mitad del siglo XIX, en la que están en pie las ruinas del convento de las Mercedes. En 40 y tantos años no habían podido refaccionar aquello, no habían podido reconstruir aquello. De modo pues que revela la inmensa pobreza y cómo la pequeña ciudad, que había adquirido cierta fisonomía a fines de la época colonial, en lugar de progresar en el siglo XIX, retrocede. Es entonces cuando ocurre la primera tentativa de modernización y de progreso urbano que realiza Antonio Guzmán Blanco. Antonio Guzmán Blanco era un caraqueño, hijo de un hombre, de uno de los políticos más astutos, más inquietos, más ambiciosos, más inteligentes que el país ha producido, que se llamaba Antonio Leocadio Guzmán, que fue el fundador del periódico El Venezolano y del Partido Liberal en Venezuela.
de donde salió toda la Revolución Federal y todas las transformaciones políticas del siglo XIX. Y él es su hijo, solo que él va a coger un camino distinto de su padre. Él no va a ser simplemente un periodista, él no va a ser simplemente un intelectual, él no va a ser simplemente un hombre de pensamiento, sino que va a transformar en un hombre de acción. Y es como hombre de acción, unido a su inteligencia indudable y a su cultura, que él va a dominar la situación venezolana y va a ser finalmente el jefe indiscutido de Venezuela por casi 30 años. Él surge a la sombra de la Guerra Federal, que fue una guerra muy destructiva, que acabó de arruinar más a Caracas y el interior de Venezuela. Es la segunda figura después de Falcón en la Guerra Federal. Se encarga varias veces de la presidencia de la República, hace misiones importantes, y cuando termina y cae el régimen federal, él queda como una figura expectante dentro de la política venezolana, como una de las figuras principales. Es entonces cuando viene la restauración de los monagas y lo que se llamó el gobierno de los azules, y la gente descontenta con esa situación, que era una situación por lo demás muy sin carácter y muy sin fisonomía y muy sin orientación, ven en Guzmán una alternativa. Y como Guzmán tenía dinero, tenía prestigio, tenía ambición, tenía inteligencia, él encabeza lo que se llamaba entonces una revolución, lo que se llamó la Revolución de Abril. El año de 1870, después de pelear muy duramente, él logra tomar a Caracas y convertirse en el jefe político y militar del país. Claro que allí no se pacifican las cosas, él tiene que seguir combatiendo activamente 3 años más, hasta 1873, que es cuando más o menos se logra pacificar un poco y crear una atmósfera en que se pueda hacer. Y allí comienza su gran obra administrativa y urbanística. En medio de aquella pobreza, porque hay que pensar, desde luego, no hay que pensar que un Bolívar de entonces es igual a un Bolívar de hoy, pero hay que pensar que los presupuestos de Guzmán Blanco nunca llegaron a 30 millones de bolívares, presupuesto nacional del país. De modo que aumentando 10 veces, 30 veces, 40 veces el poder adquisitivo, que no es cierto, todavía son presupuestos irrisorios. Y con eso este hombre logró hacer todo esto, porque era un gran administrador, porque puso un gran orden en la hacienda pública, porque estableció un sistema muy rígido de autoridad personal que hacía que las cosas se hicieran y se hicieran como él quería. Entonces él comenzó un plan ambicioso de renovar, de darle una fisonomía moderna a aquella pobre ciudad colonial muy deshecha por el terremoto, donde todavía las ruinas estaban en pie y donde no había habido ningún progreso. Eran las mismas viejas calles estrechas coloniales, las mismas casonas de una sola planta, ruinosas. Él comienza ese plan de un modo muy audaz. Tiene en la mente un modelo. ¿Cuál es el modelo que tiene Guzmán? Un modelo desmesurado, desde luego. Es París. Guzmán fue muy afrancesado. Fue muchas veces a París, vivió muchas veces en París. Le parecía la ciudad más bella del mundo. Y él soñaba en hacer de Caracas un pequeño París tropical. Claro, la desproporción era gigantesca y casi risible, pero él la toma con seriedad e intenta hacerlo. Lo primero que hace es transformar aquella viejo mercado que era la Plaza Mayor y la va a transformar en Plaza Bolívar. Es él quien la va a llamar Plaza Bolívar. Va a quitar los tarantines, las ventas, va a poner la estatua que está todavía hoy allí y va a darle el aspecto de una plaza, de una ciudad moderna. Desde luego que era un gran acto de modernidad. Va luego a tomar aquel viejo edificio que había sido cárcel y a veces asiento de los consejos municipales, que es la Casa Amarilla, y lo va a transformar en una residencia presidencial, para que el presidente de la República tenga un lugar digno donde estar, que no lo había tenido hasta entonces. Los presidentes habían vivido en casas particulares. Y no solamente contento con esto, emprende de inmediato obras de mucho más envergadura. Entonces, concibe la idea de crear el Capitolio Nacional. Era una idea ambiciosa. Demuele un gran convento que estaba allí, el de las monjas Concepciones, y levanta la planta de lo que es hoy el Capitolio Nacional, porque eso que es hoy el Capitolio Nacional lo hizo Guzmán Blanco. Y lo hizo en esa época tan remota y con tan pocos recursos. Ese Capitolio él lo rodea de 4 bulevares por los 4 lados, que eran las únicas calles anchas que tenía Caracas, pero además eran muy cortas. Pero eran como la semilla de lo que él soñaba como unos bulevares a la francesa para aquella ciudad futura que él soñaba que se iba a formar. Entonces allí crea esa edificación muy moderna y muy audaz, con el gran salón elíptico,
crea al sur, en el viejo convento de San Francisco, pone la universidad y hace aquella fachada que todavía está allí de pseudo estilo gótico, pero no se detiene en esto. Va a hacer otras cosas que son igualmente gigantescas. Va a construir el teatro municipal. Caracas no tenía un teatro, tenía un pequeño teatro ridículo que era casi un corral transformado. Y él va a crear un teatro a la moderna, un teatro de ópera en forma de casquillo, inspirado en los modelos de las óperas europeas, que era también desproporcionado para aquella pequeña ciudad aldeana, pero era una manera de educar, era una manera de que la gente se acostumbrara a ver lo que era un teatro, a oír la ópera, a vestirse de gala para asistir a una función de esta clase. Todo esto tenía un valor pedagógico a su manera de entender las cosas y efectivamente lo tenía. Va a hacer de la colina del Calvario, en todos los pueblos de Venezuela, una pequeña colina cercana siempre se ha llamado el Calvario y generalmente ponían una cruz de madera o algo de allí. En época de Semana Santa se hacían ceremonias religiosas y Caracas tenía su Calvario, pero él lo va a transformar en un paseo, en lo que él va a llamar el Paseo Independencia, y le va a poner estatuas y le va a poner arbolado y le va a poner jardines y le va a poner jaulas de fieras para hacer un paseo que Caracas no lo tenía. Más aún, él va a hacer un gesto importante, va a ser la iglesia más importante que se ha hecho en Caracas. Junto a la pequeña catedral, que era una iglesia de pueblo, él va a levantar un gran templo, un templo concebido arquitectónicamente, aunque claro, sigue siendo obra de mampostería y no de materiales nobles, que es la iglesia de Santa Teresa. En realidad esa iglesia no se llama de Santa Teresa, se llama de Santana y de Santa Teresa, porque la esposa de Guzmán Blanco se llamaba Ana Teresa Ibarra, y él entonces, como un regalo a su mujer, hace levantar ese gran templo que tiene dos fachadas. En realidad es el único templo que tiene dos fachadas. Una fachada dedicada a Santana y una fachada dedicada a Santa Teresa, que coinciden las dos en el centro de la iglesia, y que es pues un regalo que le hace Guzmán a su esposa Ana Teresa Ibarra, y que le da a Caracas el templo más importante que Caracas conoció nunca, en medio de aquellas miserables iglesias coloniales, que era lo que había. Realiza paseos, organiza Antímano como una especie de pequeño Versalles, organiza Macuto como un puesto, un lugar de veraneo y de baños. Es decir, tiene una idea de modernidad que uno la contempla hoy en día y piensa que era descomunal para los medios de que él disponía. Y eso lo va a realizar este hombre con una tenacidad muy grande y con unos recursos muy pequeños, pero con una gran autoridad. Guzmán, que era un hijo y un producto de la Revolución Federal, va a ser un poco el heredero del caos, que va a querer organizar el caos, y es lo que va a hacer en sus periodos presidenciales. Esa primera vez en que él toma el poder por su cuenta, que es en 1870, 3 años se le van en guerra y organización hasta que pacifica el país. Y los 4 años siguientes en que entra a ejercer lo que pudiéramos llamar un periodo constitucional, es entonces cuando en ese momento él va a tratar de establecer las bases de un régimen político estable, claro, presidido por él, acaudillado por él, porque era la gran figura central política y militar del país. Y eso lo va a lograr en gran parte, y entonces cuando realiza esta gran obra, una gran obra acompañada de una organización de la hacienda pública, que fue una de las pocas veces que la hacienda pública venezolana estuvo organizada seriamente y funcionó seriamente, y en que el crédito público se restableció, en que las deudas se organizaron, en fin, una obra administrativa de primer orden, junto a una obra política y una obra militar. Pero él tenía la obsesión de Francia, y entonces en 1877, cuando terminan los 7 años de la toma de su poder y que ha realizado estas grandes obras apresuradamente, porque realizamos apresuradamente, él resuelve entregar el poder a un sucesor e irse a Francia. Y es entonces cuando él le entrega el poder al general Linares Alcántara, que era uno de sus tenientes. Este ensayo con Alcántara va a resultarle muy mal, porque Alcántara va a tratar de reaccionar contra él inmediatamente para quedarse con la autoridad, pero ocurre algo imprevisto, es que Alcántara muere, y al morir Alcántara queda acéfala aquella pretendida sustitución, y Guzmán es llamado nuevamente al país y vuelve a ejercer la presidencia de la República nuevamente por 5 años, que es lo que se llamó el quinquenio, de modo que tenía el septenio y luego el quinquenio.
En todo ese tiempo, tanto el septenio como el quinquenio, Guzmán estimuló las artes y contó con la ayuda de un artista de primer orden a quien él favoreció mucho y distinguió mucho, que era Tovar y Tobar. Tovar y Tobar, por orden de Guzmán, pintó las escenas de las grandes batallas de la independencia, porque esta idea también era guzmancista, la idea de que el pueblo venezolano conociera su pasado glorioso y tuviera orgullo de él. Y para que lo pudiera conocer, Guzmán pensaba que la manera más obvia era que un gran artista en grandes cuadros representara estos hechos gloriosos. La batalla de Carabobo, la batalla de Ayacucho, la batalla de Boyacá. Y esto lo realiza admirablemente Tovar y Tobar, culminando con aquella obra gigantesca que es el plafón del Salón Elíptico del Palacio Federal, del Capitolio que construye Guzmán, donde pone de una manera escénica, con mucha habilidad de pintor, la escena de la batalla de Carabobo. De modo que él cuenta con el apoyo de arquitectos y de artistas, arquitectos como Hurtado, que fue el que realizó Santana y Santa Teresa, y su idea era pues de hacer de Caracas una de las más bellas ciudades de la América del Sur, una idea ambiciosa y desmesurada por los recursos que contaba el país. Cuando él termina ese nuevo periodo del quinquenio, él establece un régimen que él cree que le va a permitir darle paz a Venezuela. Reduce el periodo presidencial a 2 años, pensando que de esta manera las ambiciones de los caudillos subalternos se calmarán, porque pensarán que les va a venir el turno, que no es que alguien se va a quedar allí mandando indefinidamente. Establece eso que llama la Constitución Suiza. Y para sucederlo en el primer periodo de esa Constitución, que le sucede a él, el 85, cuando él termina el quinquenio, designa a Joaquín Crespo, que era uno de sus tenientes. Crespo gobierna 2 años y Guzmán regresa al poder el tercer y último periodo que debía ser del 86 al 88. No lo completa. Pero allí sigue haciendo obras de transformación de Caracas. Allí construye también el templo masónico, que es otra de las obras que hizo, así como hizo la iglesia de Santa Teresa, hace el templo masónico, porque él tenía su mentalidad liberal y era masón. Y él se da cuenta de 2 cosas. Primero, que era muy rico. Segundo, que le gustaba vivir en Europa y en Francia. Tercero, que para continuar gobernando Venezuela iba a tener que enfrentarse a dificultades muy grandes que ya él no deseaba enfrentar. Y es entonces cuando resuelve dejar el poder antes de cumplir ese periodo de 2 años, que es el último, que él va a ejercer como presidente de Venezuela. Y para completar ese periodo, él designa a uno de sus lugartenientes, al general Hermógenes López. Y luego que termina López su periodo, va a surgir a la presidencia de la República un civil con la protección de Guzmán, que es el doctor Juan Pablo Rojas Paul. Es allí donde va a ocurrir la reacción contra Guzmán. Y esa reacción se va a traducir en un hecho lamentable. Y es que Guzmán, que era megalómano, tenía la debilidad de glorificarse a sí mismo y se hizo dar el título de ilustre americano, se levantó 2 estatuas de sí mismo, que fue una gran debilidad de él. Y claro, en esa reacción antiguzmancista que se ocurre el 88, lo primero que hacen es derrocar, derribar y arrastrar por las calles las 2 grandes estatuas de bronce, la que estaba en el Calvario y la que estaba frente a la actual universidad. Allí se puede decir que termina el guzmancismo con estos post-guzmancistas que reaccionan y que va a durar exactamente hasta el gobierno de Andrade y hasta la invasión de Castro, que es allí realmente el término del guzmancismo. De modo que este hombre domina, por así decirlo, toda la segunda mitad del siglo XIX en Venezuela, y la domina con un gobierno civilizador, autocrático pero civilizador, con una idea de progreso material, de progreso administrativo, de orden, dicta los códigos, organiza la hacienda pública, realiza grandes obras de bienestar colectivo y deja un ejemplo que desgraciadamente no fue muy seguido por los que le sucedieron. De modo que cuando uno habla de Caracas, de esa pequeña ciudad tan insignificante desde el punto de vista arquitectónico y urbanístico, que era la Caracas en el momento de la independencia, de esa ciudad que se arruina literalmente
con el terremoto del año de 1812 y con la guerra de independencia y con las guerras sucesivas, es Guzmán el primero que hace una gran tentativa de modernización, de adelanto y de progreso, y de darle un parámetro de grandeza a aquellos hombres que vivían en un pueblón, en una aldea pobre con pretensiones de ciudad. Y eso no hay que olvidarlo cuando se hace el balance de un hombre como este y de una época tan compleja y difícil como aquella. Muchas gracias y hasta la próxima.